En 1981, los Rolling Stones sacan a la luz la canción Start Me Up de su álbum Tattoo You, un himno que identifica la esencia de la banda, que nos transporta a entender su propuesta artística y que da apertura y cierre a sus conciertos. Con el sonido de Michael Ellis, que nos recuerda a los Rolling Stones en esos intensos riffs de guitarra, le damos la apertura a este cuarto capítulo de nuestro podcast, donde analizaremos los resultados de la aplicación metodológica y procedimental del objeto plástico tridimensional de diseño. Una especie de clausura de las evidencias planteadas metodológicamente para componer y que da la esencia objetiva de lo que se plantea en términos de abstracción compositiva de diseño. Así que al mejor estilo de la legendaria banda inglesa, concluiremos este proceso de análisis, encontrando una identificación propia al momento de componer. En el capítulo anterior, explicábamos la fase procedimental en la que se transformaba la obra bidimensional en tridimensional, pasando por procesos secuenciales, que eran básicamente 5. El primero de ellos, identificar la estructura geométrica del marco de referencia, la malla, posicionar dos piezas formales como pauta compositiva. Tercero, ocupar en el espacio ese lleno vacío transformando el plano bidimensional en tridimensional. Aplicar los elementos de orden, unidad, multiplicidad y jerarquía formal. Y por último, generar el vacío y el espacio por medio del desplazamiento de los planos llenos. Hoy analizaremos los resultados de esos factores, enmarcados en una plástica formal y búsqueda espacial en relación con el lenguaje bi y tridimensional. En este sentido, el argumento supone una serie de inquietudes a resolver y confrontar con procesos de acercamiento proyectual, ya que este método procesal de componer direcciona objetivamente la fundamentación de la enseñanza del diseño básico y no es un modelo que contradiga las diferentes aproximaciones compositivas del objeto tridimensional de diseño. Respecto al primer factor de análisis de identificar la estructura geométrica, nos asalta la duda de por qué partir de una malla. ¿Existen sistemas de agrupación aleatorios que pueden evidenciar una ruta de diseñar la forma? El diseño tridimensional es un proceso de exploración creativa. Tiene diversas variables y aproximaciones que no son necesariamente las estructuras formales geométricas cerradas y flexibles, como lo son las mallas. La arbitrariedad como teoría de la forma, visualizada en la obra del arquitecto norteamericano Frank Gehry, es una posición válida en sus composiciones que pretende mostrar el espacio desde la óptica del desorden formal, de la aparente figura plástica escultórica, desprovista de principios justificables argumentados, y más desde la subjetividad del artista, anteponiendo la constante búsqueda del diseñador, que es escapar de la aleatoriedad. Sin embargo, al diseñar, en el sentido etimológico de componer y ordenar, la malla como estructura formal de posicionamiento de las formas y las relaciones del espacio, ese figura y fondo, permite intervenir estos aspectos de manera objetiva, con criterio creativo, sustentando en la agrupación los elementos de orden, unidad y multiplicidad establecidos en los diferentes fundamentos del diseño básico. La evidencia de orden del criterio geométrico se hace objetiva, identificando la correcta disposición de las piezas formales en cada uno de estos ejercicios resueltos. Cuando hablamos de las piezas formales como segundo factor, analizamos por qué dos piezas formales. ¿La matriz cúbica no es principio de equilibrio por sí misma? Al responder esta pregunta, el tener una senda proyectual basada en solo dos piezas formales iniciales es una estrategia que permite asegurar la unidad de los demás elementos de configuración de la forma, ya que no se desligan de dicho escenario en términos de proporción y sobrecarga volumétrica. La matriz cúbica, por ser excesivamente ordenada, cohíbe espacialmente, lo que evidencia una sobrecarga en la estabilidad formal sin permitir el equilibrio exploratorio de la plástica, sino el equilibrio estático continuo, lo que conlleva a no explorar en términos de relación el vacío horizontal y vertical, condiciones indispensables del equilibrio plástico del objeto tridimensional de diseño. Contrario a esto, aparece la determinación compositiva de Johnston Markley, estudio de arquitectura norteamericano, quienes plantean un monosólido, una materia blanca que logra su principio formal equilibrado a partir de la operación formal de tallar la masa cúbica. Esta operación resulta útil en el entendimiento puramente arquitectónico, emplazado en un lugar, pero en la relación puramente de unidad formal, como se observa en los diferentes ejercicios trabajados, se truca en términos de diseño y de continuidad plástica,
y equilibrio de ejes ordenadores. En contraposición, los resultados trabajados muestran la composición plástica basada en la jerarquía de dos piezas equilibradas, en donde se deduce una continuidad y armonía de todas las partes involucradas en el proceso creativo. En el tercer aspecto, ocupar el espacio, ese lleno vacío de la línea al plano, nos preguntamos por qué ligar la composición tridimensional a lo bidimensional. ¿Se puede crear el objeto de diseño tridimensional sin incidir en lo bidimensional? La composición tridimensional vincula conjuntamente lo bidimensional. Crear el espacio tridimensional produce consecuencias de arte bidimensional que refuerzan el objetivo de componer. En la obra compositiva de Álvaro Siza, el arquitecto portugués, el método de creación formal depende necesariamente de las tensiones y relaciones bidimensionales que encuentra el lugar. Las geometrías presentes en cada uno de los pragmáticos volúmenes simétricos y con diagonales aparentemente subjetivas derivan todas de la lectura geométrica y compositiva de las operaciones formales bidimensionales. No obstante, aunque su ocupación formal depende de lo bidimensional, la línea como estructura formal visual no aparece presente, pues está implícita como elemento conceptual del plano y el volumen. Sin embargo, en el trabajo de composición de diseño, por medio del proceso de diseñar de la línea al plano y del plano a la línea, permite evidenciar que al obtener un balance entre línea y plano, las unidades y rotaciones en términos de ejes de la composición se identifican con mayor objetividad. Las operaciones de transformación y amarre entre lo bidimensional y lo tridimensional, generando un solo conjunto totalmente plástico y unido desde la forma plástica. Continuando nuestra fase procedimental, la aplicación de elementos de orden, unidad y jerarquía formal, ¿pueden los elementos de orden de diseño no incidir directamente en la aproximación formal del objeto plástico? El diseño arquitectónico establece acercamientos diversos en términos de orden formal. Entre estos, los desprovistos de principios de multiplicidad como la repetición, ensamble, ritmo, movimiento, entre otros, establecidos por los fundamentos del diseño en todas las áreas aplicativas. En la obra del colectivo arquitecto suizo Herzog de Meuron, se identifican dichos componentes de orden a través de lo prismático. Tipologías compactas donde la unidad le dan factores como los materiales, el orden inherente a la postura de la simetría y el juego de la línea como pauta de vacío, envolvente y estructura. Esto debido a la relación directa del diseño arquitectónico con las artes. La experiencia de componer desde la pintura como una abstracción denota un orden en la composición tridimensional como una síntesis del arte bidimensional de Andy Warhol. No obstante, en los lineamientos básicos de entender la forma, sus relaciones y fundamentos de organización proyectual, se hace necesario identificar operaciones que evidencien una jerarquía plástica, un factor diferenciador y a la vez de fluidez volumétrica. Elementos de orden identificables en el objeto tridimensional de diseño, logrando que se explore el espacio con más alternativas de movimiento y se estudien estrategias creativas formales. El quinto y último paso metodológico, generar el vacío y el espacio por medio del desplazamiento de los planos llenos. Hablamos del vano, como perforación del plano lleno, que es la operación primaria de obtener el vacío. ¿Por qué limita las condiciones formales tridimensionales del objeto? Indagar en la búsqueda del vacío en la obra compositiva remite a la luz, esa forma intangible que permite percibir el espacio y los volúmenes. La luz es materia, su forma se compone con la misma característica del plano lleno, es continua y posee la característica de identificar los principios de orden y unidad compositiva a través del movimiento y la penetración del vacío sobre el lleno. En ese contexto, el vano como instrumento compositivo de abertura, en un plano que permite mayor o menor cantidad de luz, vacío, en una primera instancia para componer la forma sólida, resulta coercitivo ante la exploración espacial y la plástica formal, pues el sólido prismático no posee operaciones de adición y sustracción, solo de perforación y rotura del volumen, lo que conlleva a unidades aisladas rígidas que, aunque perceptivas ante las emociones de la luz, en la fundamentación del diseño objetivo cohíben la exploración creativa. En la obra de Álvaro y Alberto Campo Baeza, visualizada en los diferentes ejercicios de diseño planteados, observamos la estrategia de manipular el sólido platónico puro por medio de la penetración de la luz a través del vano, generando una serie de múltiples factores y percepciones, pero limitándose en su desarrollo plástico creativo y separando las piezas, lo que ocasiona un alto nivel de discontinuidad formal. Antagónicamente, en los ejercicios tratados con respecto a los contenidos del método procesal, se observa que al obtener el vacío por medio del movimiento del lleno, la luz no solo genera múltiples percepciones y movimientos espaciales, sino que la unidad formal no se pierde,
ya que el vacío termina siendo ineludible ante el plano lleno, fusionándose como una sola pieza volumétrica equilibrada entre la figura y el fondo, permitiendo una serie de condiciones y exploraciones plásticas en relación con el espacio. Para concluir, de acuerdo al desarrollo de cada una de las etapas procedimentales establecidas, se evidencia que el resultado formal plástico compositivo se hace medible y objetivamente resuelto. Crear a partir de la geometría y marco referencial bidimensional que se inserta en la matriz cúbica platónica del hexaedro, cada una de las decisiones compositivas enmarcan un paso que conlleva el siguiente, determinando dónde y cómo posicionar las piezas formales y articulando los elementos de orden y unidad a aplicar en cada proceso. Así se garantizan objetos tridimensionales asimétricos, unidos y equilibrados en términos de forma, línea y plano, y de relaciones espaciales, lleno-vacío. El objeto tridimensional se produce de manera sincrónica. Desde el escenario bidimensional, posiciona y orienta la forma sobre una estructura geométrica establecida, una malla. Otorga una pauta definida para los siguientes procesos compositivos, identificar los ejes que equilibran y rompen la excesiva simetría del sólido platónico, permiten definir los planos compositivos iniciales, en los cuales las piezas formales que le preceden se integran a la relación de la línea con el plano, en la búsqueda de equilibrar el espacio y el sólido. Por medio del desplazamiento de las tipologías de planos en un cambio de dirección, evidenciando una rotura a la simetría y garantizando mayor pluralidad espacial. Este método procesal de abordar la creación de la composición tridimensional no determina el proceso de la composición tridimensional arquitectónica, ya que en arquitectura afrontar la percepción y el diseño del espacio depende de factores que conllevan otros medios, igual de válidos, en donde los principios planteados son reinterpretados. No obstante, como fundamentación en la enseñanza del diseño básico, se pueden aplicar las fases de este método para obtener resultados arquitectónicos de diseño plástico, como se evidencia en las composiciones del diseño del arquitecto norteamericano Richard Meier, quien en sus diseños bi- y tridimensionales relaciona cada principio establecido como pauta del trabajo de diseño arquitectónico. En ese sentido, los procesos del diseño son variados y tendremos la oportunidad de ir conociendo cada uno de acuerdo vaya avanzando en nuestro viaje a través de los sonidos y las palabras de la arquitectura y el diseño. Mi nombre, Joan Manuel Guarín, y como siempre es un placer compartir momentos alrededor del arte de diseñar y crear la forma espacial. Espero nos encontremos pronto de nuevo y sigamos rodando al ritmo del rock and roll y la arquitectura. So many years life has been obnoxious and the prospect